podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas. Bienvenidos a otro episodio más de La Voz de los Teóricos, el espacio donde todos podemos explorar ese arquitecto interior, viajando en el tiempo a través de las historias que los edificios nos quieren contar. Aquí las preguntas no tienen límites y vamos a debatir, reflexionar y construir nuevas ideas. Listos para cuestionarnos todo, y con esa curiosidad descubriremos cómo la arquitectura ha modelado nuestro mundo. Así que ponte cómodo y acompáñanos a pensar, cuestionar y vivir arquitectura. Esto es La Voz de los Teóricos. Hola y bienvenidos a otro episodio más de La Voz de los Teóricos. El día de hoy me acompañan Andrea, Cris y Andrea y traen un tema bastante controversial. Como habrán leído, se titula este episodio Entre líneas y poder, fascismo en el diseño. Y bueno, vamos a regresar un poquito en el tiempo, por ahí del siglo XX, para analizar justamente cómo fue que la arquitectura impactó tanto y fue uno de los elementos principales en temas del fascismo para lograr los objetivos que estaban buscando estos personajes políticos muy, muy importantes en la historia. Y bueno, vamos a regresar un poquito y creo que antes, para los que no habían escuchado este término de arquitectura fascista, no sé si me podrían dar un poquito de contexto, qué significa y a qué se refiere. Hola Regina, justo como dices, es un tema controversial, Sí. Es complicado, pero a mí me pareció muy interesante. Sí, es muy interesante. Hay cosas que al investigar, bueno, me llamaron muchísimo la atención y me dejaron pensando y reflexionando muchísimo, pero bueno, ya vamos a hablar de eso después. Y bueno, para empezar, la arquitectura fascista, pues justo es este estilo arquitectónico que se enfoca principalmente a los regímenes autoritarios. Y esta arquitectura se caracteriza por tener, pues, cosas como muy monumentales que llamen mucho la atención, y esto tiene un porqué, ¿no? O sea, esto es justo, bueno, el personaje del que vamos a hablar hoy es Benito Mussolini, no lo mencioné antes, pero... Ya les presentamos a Benito Mussolini para los que no lo conocen. Sí. Y yo, si han escuchado de Adolf Hitler, eran muy amigos. Sí, justo, estos eran dos personajes importantes, pero hoy nos vamos a enfocar en Benito Mussolini. Y bueno, él hizo cosas muy interesantes. Dentro de esto, bueno, lo que mencionaba de las formas monumentales, esto con el objetivo de inspirar obediencia y exaltar los valores del régimen fascista. Uh-huh. Y bueno, se utilizaron materiales modernos, o sea, más adelante ya vamos a hablar de eso, pero cambiaron como un poco los materiales y es que aparte siento que sobre todo esta arquitectura era justo como dices, muy monumental, muy grande. Buscaba como imponer, ¿no? O sea, impactar a las personas, o sea, que lo vieras y dijeras, me siento chiquito. Sí. Porque eso es lo que buscaban, el poder y que las otras personas pues sintieran ese poder. Y de alguna forma estas edificaciones y estas construcciones lo que buscaban era justamente transmitir las ideas que traían acá los políticos y bajarlas a las personas para que entendieran de que yo soy la persona que está en poder, ¿no? Y justamente me imagino que pues tiene ciertas características a través de las cuales los arquitectos que estaban de la mano de estos políticos lograban transmitir estas ideologías. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos elementos? Sí, pues algunos de los ejemplos de estos elementos es que pues tenían simbolismo, o sea, transmitir ciertas ideas. De hecho, justamente hay una edificación que está muy interesante que se llama el Palazzo de la Sibila Italiana, que es conocido como el Coliseo Cuadrado. Okay. Y es como, se parece mucho al Coliseo Romano, porque es un cubo con los arcos del Coliseo Romano. Okay. Y de hecho, justamente usa el mismo material del Coliseo Romano como para
parecerse al Coliseo Romano. Usan el mármol, que aparte el mármol es un material que impone poder, o sea, resistencia. Y ahí vas como viendo como esta conexión de que Mussolini quería recrear, pues, o sea, make Italy great again. ¿Sabes? Sí, de que, es como así, así de que hacer Italia otra vez. O sea, él completamente pienso que quería materializar sus ideas fascistas, no solo en arquitectura, pero también en proyectos de modernización urbana. Y pues esto, pues, para crearle a la gente un contexto completamente, pues, ideológico, fascista, y que ellos se sintieran, pues, muy como dentro de su nacionalidad, porque pues estamos en tiempos de Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Y pues él quería como crear de nuevo esta Italia poderosa, moderna, y pues conectado obviamente con su pasado imperial, conectado a la Roma clásica y al régimen fascista. Y algunos de estos proyectos pues incluyeron, como, o sea, mencioné proyectos de modernización urbana, nuevas avenidas, y pues estas, o sea, lo malo es que implicaron la demolición de barrios históricos. Y creo que, o sea, parece algo irónico, ¿no? Como de que quieres mantener esa parte y usar de base la Roma clásica, porque obviamente, por ejemplo, con el ejemplo que nos diste, Andrea, de este Coliseo cuadrado, toman inspiración en este Coliseo original, pero cambian de alguna forma y de por medio se llevaron algunos edificios históricos. Entonces es un poco como se contradecía, pero al mismo tiempo era, creo que, ese afán tan cañón del político de que yo quiero demostrar que si yo mi capricho es voy a tirar esta calle para hacer una avenida principal que conecte, no sé, se me ocurre por ejemplo de la Basílica, creo que se conecta con un monumento político, ¿se acuerdan del nombre? O sea, ya ahí conectas lo político con lo Con lo de la religioso a través iglesia. de una avenida. O sea, él era tan inteligente, la verdad, porque tomó ciertos aspectos clave que pues literalmente manejan pues la mentalidad de las personas, la religión, el deporte, pues lo político, Eventos lo masivos. histórico, claro. Sí, justo con lo que dices del deporte, algo que me llamó mucho la atención es que, o sea, él construyó, por ejemplo, varias plazas, teatros, lugares públicos, o sea, que a los que acudía la gente. Entonces, o sea, realmente la gente no se daba cuenta. O sea, ellos iban a sus actividades normales, pero esto tenía como, o sea, un doble propósito, ¿no? Sí. Porque él lo que quería era en estos lugares, pues, o sea, meter este tema del fascismo, ¿no? Sí, conscientemente. O sea, Creo que lo que estos lugares que obviamente son de uso de deporte, eventos masivos, pues son lugares donde la gente convive con otras personas, ¿no? Y crean este sentimiento de comunidad y soy parte de, entonces no puedo fallarle a mi comunidad yendo en su contra. Si todos están pensando lo mismo y están de acuerdo con lo que nos presenta Mussolini en sus ideologías políticas, pues obviamente tú como ciudadano vas a este lugar y dices como, ay, pues estas personas son mi gente, o sea, yo quiero estar de acuerdo y no voy a ir en contra, tengo que apoyar de alguna forma y se convierte en estos edificios inconscientemente, como dices, en una propaganda visual. sí, justo. Es como si pusieras un póster, pero en vez de un póster es el lugar en donde caminas, en donde haces tus actividades y al final del día, pues estos elementos de monumentalidad o todos estos simbolismos que mencionabas, se te quedan ahí marcados en la mente y lo traes muy presente en tu día a día. Sí, pues ahí te das cuenta de cómo la arquitectura, el diseño gráfico y hasta el urbanismo por la avenida tienen un gran impacto en el estilo de vida, hasta las creencias de una persona, porque todo esto pues va cultivándote como persona y de ahí vas teniendo cierto estilo de vida. Y por eso Mussolini pudo obtener todo este poder, o sea, usó las estrategias muy claras y le funcionaron muy bien. Y tuvo como sus arquitectos muy, muy cercanos, ¿no? Sí. Y fue que fueron desarrollando este movimiento que conocemos como futurismo, que aunque los que tal vez no conozcan piensan en futurismo y van a pensar en Naves como, espaciales. sí, naves espaciales, pero en realidad el futurismo nos presentaba un concepto muy diferente. ¿Me pueden platicar un poquito más sobre él? De hecho, el futurismo pues proporcionó al fascismo una base ideológica y pues sobre todo estética en cuanto a arquitectura, ya que pues se materializó en construcciones, por ejemplo, como el Foro Mussolini, que es hoy en día el Foro Itálico. Este era un complejo deportivo, como mencionamos, él trataba de entrar
en el subconsciente de las personas con su fascismo mediante diversas tipologías arquitectónicas. Una de estas fue un complejo deportivo que incluía un estadio, piscinas, gimnasios. Y bueno, Y por lo que entiendo, el futurismo buscaba dar un giro total, ¿no? O sea, era tanto el enfoque que queremos ir adelantados y velocidad y todo. O sea, Guerra. era una afición por los coches Sí. también. O sea, y todo esto lo tomaban de inspiración. Y aunque tomaban de cierta forma la Roma clásica como base, lo buscaban dar como un giro total a su identidad cultural y su identidad histórica, que es algo muy fuerte, sobre todo para una cultura. No estamos hablando de cualquier cultura, estamos hablando de Italia. O sea, los italianos son como muy, muy, muy orgullosos y Imperio ¿saben? romano. De que, ajá. Entonces es algo impresionante creer cómo una persona llegó a cambiar todas estas ideas y lo reflejó de todas formas. No sé si se acuerdan que vimos que incluso hasta la comida. O sea, la comida en el futurismo fue que la fueron cambiando y ya no era tal vez lo clásico que conocemos de comida italiana. Incluso en eso buscaron evolucionar y me parece algo impresionante pensar que atacaran a su comida italiana. Ya, es deliciosa. Sí, o sea que es muy como característico, pero fue una revolución tan grande de ideologías que pues afectó de todas las formas y empezó, creo, por la parte psicológica de las personas. Sí, es que aparte yo creo que esas personas lo que querían era poder, querían guerra, o sea, tener Ujú. todo el poder absoluto. Y en base a eso, pues fueron obteniendo ideas y queriendo manipular a las personas, buscando lo Totalmente. mejor para ellos, o sea. Los manipuladores sí, número 1. No, en serio que sí, o sea, querían lo mejor para ellos. Y eso lo lograban creando estos sentimientos de admiración, de yo estoy en el poder, o sea, los dictadores, poder absoluto, y luego los ciudadanos se convierten como en observadores, pero al mismo tiempo como que se sienten parte de, que participan y que tienen que cumplir con su tarea como ciudadano, ¿no? O sea, tal vez Sí. unos principios de una Roma muy clásica, ¿no? Desde entonces esta parte de ser un ciudadano, y ahora lo reflejan en esta parte de a la mitad de una guerra, Sí. o sea, de que tienes que apoyar, ¿no? Sí, Ay, también, sí. o sea, eso de admiración, estoy de acuerdo, pero justo también decíamos esta parte de que la persona se sentía inferior también, ¿sabes? Ujú. O sea, al ver estas Sí aceptaba cosas, su inferioridad. sí, claro. Al ver todo esto, como que impone demasiado y pues te hace como tener esta sensación, este sentimiento y pues esto te conlleva justo a lo que tú dices, ¿no? Sí. Como de querer también. Y de hecho, esto se me hace contradictorio en cuanto a las ideas que tenía Mussolini, porque en un principio, en su juventud, él era muy revolucionario y pues estaba en contra de estas ideas. Él estaba en contra de los cultos a los líderes. Él veía pues a los reyes y a los ministros como unas personalidades egocéntricas que no veían por el pueblo y así se les fue metiendo pues a Sí, las fue personas. escalando. Sí, llegó como con estas ideas de populismo y fue generando pues este tipo de nacionalismo y pues veneración a su propia nacionalidad y hacer Italia grande, pero después pues, o sea, ya plasmando y él siendo el líder de Italia, pues su principal ideología era ser más y más poderoso y pues rendir pues culto a su persona, que todos rindieran culto a él. Como que siento que él se tomó un poco el sentido de que era la continuidad de una Roma imperial, pero escondiéndolo y disfrazándolo con es algo nuevo. O sea, no es lo Sí. mismo que los reyes que abajo la monarquía, pero al mismo tiempo como que yo sí soy la persona digna de seguir con este imperio, casi que hasta soy heredero de César y todos esos. O sea, como que se tomó ese papel muy en serio y las personas fueron como haciendo ese vínculo de aceptarlo y no solamente aceptarlo, pero seguirlo y apoyarlo. Y estuvo cañón el impacto que tuvo en la arquitectura. Me gustaría que entráramos un poquito más a estos ejemplos de arquitectura más específicos, porque creo que nos hablan muy claramente de esto. Ya habíamos mencionado, por ejemplo, lo de la conexión de la basílica con entonces era, ¿cómo se llamaba? Conectaba, sí, esta fue la que mencionas, fue la Ujú. vía de la conciliazione. Ok. Bueno, esta fue una imponente avenida que se desarrolló para conectar la Plaza de San Pedro, el corazón del Vaticano, con el Castillo de San Angelo. Y bueno, esto lo hizo más que nada para crear un símbolo de reconciliación entre la Iglesia Católica y el Estado italiano.
pues se sabía que en esos tiempos el gobierno italiano no tenía muy buena relación con la Iglesia Estaban un poco Católica. peleados. Ajá. Y pues él quería como pues reunirlos y pues así de esta manera igual, o sea, ganarse pues el respeto y la admiración de la gente y más que nada de los católicos, entrar Sí. por esa parte. Y tal vez no lo hacía de una forma tan real, pero visualmente, como era tan evidente, era como, sí, la iglesia y la política están de la mano Sí, y ya están tienen este vínculo. conectadas literalmente. Y de alguna forma me atrevo a decir como hasta ponerse él en una posición de algo sagrado, de que yo soy algo Sí, mayor más allá del mundo, Ujú. ¿no? sí, De quería estar en terrenal. todo, ¿no? Sí, Entonces, se dan cuenta, o sea, a mí de verdad me tiene impactada, o sea, su capacidad de actuar, de pensar, o sea, de tal manera que, o sea, no solo se involucró con la política, ¿no? Sino ahora, como dices, o sea, también buscaba cómo meterse con la iglesia e influir en la gente a través de la iglesia, ¿sabes? Sí, la iglesia, O el sea, deporte. y creo que también otro factor que le ayudó mucho es a las personas a las que él se dirigía. No se dirigía a cualquier persona. ¿Qué tal cómo se dirigía hacia los jóvenes? Sí, Que obviamente Sí. están como en esta idea de exploración, rebeldía incluso, ¿no? Y que es como, ok, si me acerco a la juventud, ya empiezan a agarrar este como sentimiento nacionalista y a partir de eso ellos van generando estos cambios y que aparte son jóvenes fuertes y que Sí, van a es estar ahí fácil. puestos en todos los Sí. eventos para estar representando estas sí, ideas sí. y pues van a ser mayoría poco a poco, ¿no? Es que, bueno, Sí, adelante. justamente, pues, o sea, los jóvenes eran para él el modelo del fascismo y el futurismo que implicaba, pues sí, toda su ideología, porque pues los jóvenes eran la juventud y la nación. Sí. Él idealizaba a los jóvenes y promovía un nacionalismo pues agresivo, o sea, buscando pues como una renovación radical, porque pues él era como muy revolucionario y pues le gustaba mover a las masas y todo esto y pues generaba una estética pues violenta que celebraba pues la velocidad y la modernidad con estas ideas futuristas. Y de hecho, justamente ahorita que estamos hablando de los jóvenes, un arquitecto, Marcello Piacentini, hizo un edificio en una universidad, o sea, ya ahí se involucra en la Sí, universidad. dentro en de los enseñanza espacios los donde están los jóvenes. jóvenes. Y este edificio se llama La Sapienza, es el edificio principal de esta universidad. Y pues justamente este edificio estaba en el centro del campus, o sea, lo veías desde cualquier lado, ves el edificio enorme, justamente estas características que habíamos mencionado de esta arquitectura, y pues estaba ubicado estratégicamente en este punto, y pues la construcción de este edificio fue parte de una campaña para mostrar al mundo el poder organizativo del régimen fascista. O sea, ya está cañón esto, Sí, que en es una universidad lo que estuvo decimos, esto. como su carta de presentación Sí, y de el que compromiso aquí con está. el progreso científico y cultural que tenía esto está cañón. Sí, y investigué un poco sobre eso. Él, o sea, como quería, pues entrar mucho en la mente de los jóvenes, controlarlos, justamente por eso se involucró en las universidades, porque primero él era socialista, después pues hizo su propio régimen fascista y ahora detestaba a los socialistas y él quería que su régimen fuera el único régimen que Italia siguiera durante su mandato y pues precisamente por eso se involucró en las universidades para borrar completamente este régimen socialista que pues era la oposición, ¿sabes? Bueno, ahorita me encantaría tocar un poquito el tema ahora que hablaste, por ejemplo, de este arquitecto. ¿Qué lugar tenía en ellos? O sea, ¿estaban conscientes de lo que estaban haciendo o para ellos era voy a trabajar en algo político? O sea, ¿dónde entra aquí la ética y la moral del arquitecto? No, qué buena pregunta. Vamos caray. entrando a lo bueno. Pues bueno, es que ahora sí que te pones a pensar si fueron cómplices o Exacto. los usaron como herramientas para llegar al poder. Pues bueno, ahora sí que tú como arquitecto, el proyecto que te dejan, tú sabes lo que estás haciendo. O sea, nosotros como estudiantes nos dejan un proyecto, tenemos que hacer un análisis de sitio, ver el cliente, todo. O sea, tú sabes lo que estás haciendo y sabes por qué lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Y pues algunos de estos arquitectos no solo aceptaron trabajar para regímenes autoritarios, sino que promovieron también la ideología. O sea, estás promoviendo esta ideología con este objetivo de poder y pues sus obras consolidaron la narrativa del régimen simbolizando su autoridad y grandeza.
No Y sé, ¿ustedes qué entonces, o opinan? sea, sí se podría decir, en general, todos estos arquitectos que trabajaron con Mussolini, por ejemplo, sí coincidían en sus ideas, o sea, sí eran coherentes en cuanto a lo que ellos pensaban y lo que trabajaban, ¿no? Por lo que entiendo. Pues sí, o sea, Marcelo Piacentini diseñó proyectos, pues justo como el foro de Mussolini, que glorificaban explícitamente el fascismo, o sea, ¿Y qué era, o sea, por qué era que apoyaban? ¿Creen que era porque estaban de acuerdo o era más por, ay, un trabajo de gobierno, de que, creo que hoy en día muchos pensamos trabajo de gobierno, dinero, ¿no? O sea, es como sí. la conexión, pero creo que en ese entonces sí era como más una parte de orgullo, de poder, ¿no? De que si yo soy su arquitecto, significa que soy muy capaz y que me merezco estar aquí Ujú. trabajando en esto, ¿no? Y aparte, sobre todo nosotros como arquitectos, que somos, la neta, tenemos el ego hasta el cielo. Sí. Luego imagínate, Muy imagínate de que, orgullosos. no, ma, es que le voy a hacer un edificio a no sé, a alguien bien Sí. famosísimo, pues se te sube aún más el ego. Y lo vas a querer hacer, Sí. exactamente. Pero en general siento que era su forma como de promover estos valores, ¿no? O sea, ya hablamos un poquito del futurismo, que era mucho la parte de fuerza y velocidad y mostrarse superior en la arquitectura, ¿no? Y justamente, de alguna forma creo que hasta llegaba a ser un poco violento en sus diseños, ¿no? Que estos elementos tan bruscos muy podrían ser duros. muy fríos, ¿no? Sí. Sí, la materialidad, La pues, las líneas materialidad, rectas, sí. o sea, completamente simples, sin ornamentación. Y al final lograba su propósito, creo. O sea, eso es lo más fuerte. Pero aquí me preguntaba un poco de cómo fue que desapareció el futurismo. Fue justo también con Mussolini que se acabó este periodo, ¿no? Y este estilo de que pasaron las guerras, Sí. terminaron este periodo y el futurismo se fue desvaneciendo. ¿Pero por qué fue? ¿Fue porque no funcionaba? ¿Fue porque no estaba de acuerdo con ellos? Fue como también otra revolución, ¿no? Sí, pues creo que la gente se fue dando cuenta poco a poco, pues a través de la guerra, obviamente, pues, por ejemplo, tuvo mucho que ver pues la caída de los nazis, que pues se dieron cuenta que pues esta ideología pues era cruel, o sea, eran ideologías muy crueles y pues como que completamente pues te dejas llevar por la multitud. Si te dicen de un día a otro que sí o que no, que está bien, pues te dejas llevar, ¿sabes? Siento que más que nada tuvo que ver mucho eso. Con el fin de la guerra y Sí, terminó este sí. periodo. el fin de la guerra. Y Y bueno, empezar con nuevos estilos, que sí. pues ya Sí. se ven. Y hoy en día, viendo todo esto en retrospectiva, pues es más fácil identificar como muy claro cuál era el propósito de todo esto, ¿no? Existían como ciertos elementos que decías como, claro, esto era parte de su manipulación construida, literalmente, ¿no? Y creo que está cañón entender cómo, pues, hablamos ahorita, nos enfocamos en Mussolini, pero esto fue en todo el mundo. Tenemos casos en Rusia de cómo Ujú. lo aplicaron también en Alemania, Alemania nazi también lo tenemos. Y hoy en día me atrevo a decir que en Corea del Norte. O sea, este tipo de aplicaciones de usar la arquitectura como propaganda no ha terminado como tal. Lo lograron entender muy bien y lo han sabido replicar de otras formas. Incluso hubieron proyectos que no se llevaron a cabo. Digo, justamente así como terminó la guerra, fue como que se bajaron estas personas de poder y se acabaron las oportunidades tal vez de seguir aplicándola de esta forma. Pero en general creo que es impresionante cómo a través de algo así pueden lograr el cambio de pensamiento de toda una generación. Y pues creo que con esto podríamos concluir un poco esta parte de entender como arquitectos y creo que yo me quedo un poco con esta parte de que tenemos una responsabilidad como arquitectos, Sí, ¿no? claro. No está peleado lo que tú haces, tu trabajo, con tu parte moral y ética, ¿no? O sea, creo que van de la mano y es importante entender que deben de ir tus principios acorde a, ¿no? O sea, y creo que hace rato antes de que empezáramos dijiste de que como si eres ateo vas a hacer una iglesia. Sí, Sí. o sea, No tiene coherencia. y es que aquí también abro la pregunta de, pues, si el arte va con el artista. Y pues sí, Ujú. claro, porque tu arte es algo que tú hiciste. O sea, Algo debe expresar de ti, de tus creencias, de tus Ujú. principios, de tus valores. tus gustos también. O Sí. sea, cada cosa que haces tiene tu pizquita, tu esencia y va de la mano completamente. O sea, si eres ateo y, ay, quiero que me hagas una iglesia, pues tú ya dices de que, pues es que, o sea, No tiene coherencia. no, y ya tú como arquitecto decides si quieres tomar la chamba o no.
Pues sí, pero ¿qué podrían concluir? O sea, ¿qué creen que esto podría volver a pasar el día de hoy? O sea, ya dije lo de Corea del Norte como ejemplo, pero ¿creen que ahora que luego salen estas de que tal vez se hace otra tercera guerra mundial y no sé qué, miedo, pero ¿creen que la arquitectura podría volver a ser capaz de regresar a este sentido de cumplir su función como arquitectura fascista en esta generación? Ay. O con, tal vez, o sea, me atrevo a Sí. decir, lo que hoy es internet y así, Ujú. las personas creo que somos un poquito más conscientes de nuestra historia, ¿no? Ujú. Pues a lo mejor también algo que sirve muchísimo ya también es diseño industrial, diseño gráfico para lograr todos los objetivos. Por ejemplo, para la guerra, el diseño industrial, que las máquinas, todo eso es necesario. O sea, el diseño, cualquier tipo de diseño es necesario para Tienen un lograr. poder. Y creo que si trabajan en conjunto, híjole, tienen... Como lo hizo Mucho Mussolini. Es una bomba. Hasta se metió en Mucho poder, urbanismo sí. ya el Mussolini. Sí, o sea, tienen muchísimo poder. Sí, yo me quedé pensando, o sea, realmente tenemos que, o sea, tener cuidado y ser muy conscientes y tomar buenas decisiones porque, o sea, viendo todo esto, o sea, realmente un arquitecto tiene mucho poder, Sí, tiene todo el potencial de... o sea, podemos decidir. Ayer estábamos hablando de eso, ¿no? Que un arquitecto, creo que sí estábamos hablando con ustedes, que un arquitecto, o sea, puede decidir cómo tú te vas a sentir, cómo tú te Sí, vas a mover en todo. el lugar. ¿Qué vas a pensar? Sí, justo con el proyecto que estábamos haciendo, como que nos pusimos a reflexionar en que, pues nosotros decidimos, o sea, cómo se va a mover esa persona dentro del De su espacio, espacio. qué actividades va a realizar, o sea, cómo se va a sentir, porque tú mediante la arquitectura, pues, o sea, Sí, lo puedes hacer, ¿no? O sea, puedes decidir cómo se va a sentir esa persona, cómo lo va a vivir, y pues, creo que es muy fuerte y Sí, es algo muy importante y muy importante a considerar, regresando un poquito pues a temas éticos, pues que pues el arte, la arquitectura y la ética pues deberían ser y son inseparables, o sea, la arquitectura y el arte tienen un impacto cultural, político y social muy grande en las personas y pues se debe de llevar a cabo una creatividad con responsabilidad, creo yo. Sí, totalmente de Sí. acuerdo. Creo que justamente con eso me gustaría concluir, ¿no? Entender el poder que tienen estas disciplinas y saber que se deben de usar y se deberían de usar con un impacto positivo en las personas y en estos casos de momentos tan importantes y marcados en la historia, al entenderlos, creo que podemos reflexionar y ser un poquito más conscientes, ¿no? Y de entender qué es lo que estamos apoyando de forma inconsciente tal vez. sí. Darse ese momento como de reflexión es súper importante. Y bueno, con eso me gustaría despedirnos, dejándolos obviamente con esa espinita todavía de que piensen y si quieren investigar más. Es un tema súper interesante y creo que hay muchos otros ejemplos. Y pues nada, hasta aquí nos quedamos. Esto es La Voz de los Teóricos.